Y en Cataluña, la encuesta del Centre d'Estudis d'Opinió arroja una tendencia parecida. Un 48% considera que hay demasiados inmigrantes, un 60% que los inmigrantes reciben más de lo que aportan y más del 50% asegura que las leyes que regulan la entrada y permanencia de extranjeros son demasiado tolerantes. Los datos avalan esta preocupación creciente que tienen los españoles respecto de la inmigración ilegal. Desde que Pedro Sánchez es presidente del Gobierno, es decir, desde junio del 18 hasta febrero del 24, han entrado en España, que se sepa, 275.000 inmigrantes ilegales, sin contar todos los que han entrado desde febrero hasta el día de hoy. Solo el fin de semana pasado, por ejemplo, fueron más de 1.500 inmigrantes ilegales. El problema de la invasión migratoria que padecemos no ha hecho más que aumentar desde que socialistas y separatistas comparten esas mismas políticas suicidas en materia migratoria. En Cataluña, la Generalitat estima que actualmente hay 170.000 personas en situación irregular, aunque probablemente este dato sea solo la punta del iceberg. Y nos podemos preguntar por qué vienen cada vez más y más inmigrantes ilegales a nuestra tierra, porque, evidentemente, desde el Gobierno de España y desde el Gobierno de la Generalitat se está provocando un efecto llamada sin precedentes. Con sus políticas, ustedes les llaman, les prometen el paraíso que no pueden asegurar a los jóvenes catalanes y todos ustedes, socialistas, Junts, Esquerra, PP y comunistas, han votado hace unos meses en el Congreso iniciar los trámites para regularizar de golpe a más de 500.000 de personas en situación irregular. El mensaje que ustedes están enviando es absolutamente contundente, que entre todo el que quiera, aunque sea pisoteando nuestras leyes y asaltando nuestras fronteras, que le vamos a arreglar los papeles. Y vamos a referirnos en concreto ahora a esos jóvenes que llegan de forma ilegal, a los que conocemos como menores extranjeros no acompañados y a los que ustedes acogen con los brazos abiertos y sin ningún límite, aunque en muchas ocasiones no puedan hacerse ni siquiera cargo de ellos. En 8 años, el número de menas inscritos en España ha aumentado un 221%. Cataluña es la segunda región con más menas, solo por detrás de Canarias, y a fecha 30 de septiembre de 2024 acoge a 2.347 menas. En Cataluña la situación es alarmante. Según datos de la Secretaría de Infancia, Adolescencia y Juventud, el número de jóvenes inmigrados solos, tanto menas como exmenas, es hoy de 6.836 jóvenes, según datos de la propia Consellería. Es decir, la población equivalente aproximada de municipios como la Ametlla de Mar, Tona o Moyà. De estos, el 95% son hombres, el 96% tiene más de 16 años y el 52% son de Marruecos. Lo repito, el 95% son hombres, el 96% son mayores de 16 años y el 52% proviene de Marruecos. Por tanto, hay que decirlo claro, ni vienen solos, ni en su mayoría o en la mayoría de los casos son menores, ni huyen del hambre ni de la guerra. Son varones, ni mujeres, ni niños, nada desnutridos y que proceden mayoritariamente de países en los que no hay ningún conflicto bélico, como son Marruecos, Argelia o Mauritania. Y que en muchos casos son mayores de edad, como determinan las pruebas biológicas que se les practican. Por ejemplo, en Aragón, más del 90% de los jóvenes sometidos a estas pruebas periciales han sido declarados mayores de edad. Ante esta situación queremos hacerle varias preguntas, señora consellera Martínez, que imagino que ya está recuperada de la dolencia que le aquejó el anterior pleno y que impidió que se pudiera hacer la interpelación ese día. Pregunta que le queremos formular, si va a seguir manteniendo el Gobierno de la Generalitat esta política suicida de traer más y más menas a Cataluña, porque no podemos seguir recibiendo más menas. Primero, porque es injusto y, en segundo lugar, porque no es viable. Resulta que, por ejemplo, ustedes ya no tienen ni dónde ponerlos y en las comisarías de Girona están alojando a los menas. Han convertido las comisarías de Girona en hoteles para menas. Van a seguir ocultando información a los catalanes y silenciando esta realidad en los medios de comunicación. Mire, desde el grupo parlamentario al que pertenezco, durante la legislatura anterior, formulamos decenas de preguntas al Gobierno de Esquerra Republicana y el Gobierno de Esquerra se negó a contestarlas. La respuesta conjunta a todas ellas fue remitirnos a la Estratègia Catalana per l'Acollida y la Inclusió de Joves Infants Emigrats Sols, un documento de 14 páginas, muy progre, pero que no concreta absolutamente nada. Y su Gobierno ha hecho otro tanto, señora consellera, responder remitiéndonos a una maraña de textos normativos y legales, pero sin darnos respuestas claras. Y queremos saber cuánto nos cuesta en Cataluña cada mena. ¿Cuántos centros acogen menas? ¿Cuántos centros son públicos y cuántos centros son concertados? En la Comunidad de Madrid, por ejemplo, ya se ha determinado que cada mena cuesta 5.500 euros al mes. Yo le quería preguntar, y espero que usted me pueda contestar y tenga la valentía de hacerlo en esta interpelación, ¿cuánto cuesta cada mena en Cataluña? Porque la única conclusión a la que podemos llegar, si usted no lo hace en caso contrario, es que existe un ánimo claro por parte de la Generalitat de ocultar
esos datos. Es decir, la situación de los MENAs y el coste económico que suponen para los catalanes. Porque no quieren que los catalanes sepan cuánto dinero invierten ustedes en la inmigración ilegal en vez de dárselo a las familias catalanas. Y también queremos que nos explique por qué los catalanes tenemos que seguir costeando, por ejemplo, los gastos de manutención de más de 3.500 jóvenes marroquíes que hay en Cataluña. Ya sabemos que son el 52% del total de los MENAs y exmenas en nuestra región. Cuando Marruecos, por ejemplo, está gastando 500 millones de euros en hacer el estadio más grande del mundo para acoger la final del Mundial de 2030. O su monarca tiene una de las fortunas reconocidas más grandes del mundo. Por tanto, yo le quiero preguntar, ¿a usted le parece justo? A nosotros, desde luego, evidentemente, no. Lo que debería hacer es retornarlos a Marruecos y que pague su educación y su manutención Mohamed VI.